Yo lo único que el jueves a la tarde tengo que irme. Sí, no, Por eso, vale. y tú me hablas el jueves 12, ¿no? Sí, no, yo el jueves 5 y el 12 tengo clase. ¿Pero a qué hora? Sí que tenía que ir el 4, pero tengo que tratar el consejo, ¿sabes? A las 4:30. El miércoles 4 no podría ver por la tarde. No habría que seguir por la tarde sin el fiscal. Y siempre podría acabar el jueves. Vamos a ver, ¿qué quieres hacer de una cosa mía? Se reanuda la sesión. Bien, se anuncia a las partes que el juicio va a continuar, por favor, que el juicio va a continuar los días 4 de abril, miércoles, que se iniciará con el informe fiscal. De ser posible, ese día se continuará con las acusaciones, que si no concluirán el día jueves 5, y se iniciará el informe de las defensas, por lo menos con la del letrado señor Merino, que estaba dispuesto a informar en primer lugar. Si el miércoles no pudiese concluir el Ministerio Fiscal, sí, bien, pues entonces, y se iniciaría el informe, se iniciarían los informes de las defensas el lunes 9 de abril, para que se puedan concluir el día 12 jueves o el día 13 viernes. Les reitero que los acusados que están excusados deben de comparecer durante todas esas sesiones. Deben estar ya presentes cuando se realice el informe del Ministerio Fiscal el día 4. Bien, se continúa con la práctica de la prueba pericial. No sé si estaba ya concluido ese bloque. Sí. Vamos a pasar al último bloque. Que les pedía a los peritos eficientes que hicieran un esfuerzo de clarificación de un bloque que considero que es complejo, relativo, en definitiva, se correlaciona bien con el informe declaratorio de 11 de marzo de 2014 que realizaron los peritos y que se focaliza sobre todo en la actuación del señor Jesús Sánchez. Sí. Gracias. Bien, pues efectivamente el tema que yo acabo de exponer del 50 aniversario, el resumen que acabo de exponer del informe del 50 aniversario también estaría en una parte de este segundo informe. Vamos ahora a ver otros aspectos de lo que se nos pidió en el segundo informe, que es que hiciéramos el análisis de la última parte del ciclo de proveedores de Fórum Filatélico y en particular las sociedades de Jesús Sánchez. Bueno, en primer lugar hay que decir que hay constancia por diversa documentación que está en la causa de las ventas que hace tiempo realizaba el señor Sánchez al entramado de proveedores de Fórum Filatélico. En primer lugar mostramos como constancia de estas relaciones un albarán, existen otros, en el que consta mercancía entregada por Jesús Sánchez, el envío 1 del año 2001, y quiero hacer notar que lleva un sello de Creative, es decir, que aunque se conoce en Fórum, esta es documentación de María Cabezón, de la responsable del control de calidad. En fin, en Fórum se conoce el origen de los sellos, aunque la intermediación es clara, que se produce a través de las sociedades de Ángel Tejero, en este caso Creative Investment, y el señor Sánchez estaba facturando a estas sociedades. Como vemos, el sobre pone relación de faltas y defectuosos de Sánchez, que incluyen varios este otro
que es precisamente el control de calidad del envío anterior, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es de 28 de febrero, que se hace la relación de las faltas que existen, etcétera. Y luego también hay el control de calidad de otros envíos, que son los envíos de Gemart, una de las sociedades del señor Sánchez, los envíos 1 a 6 del año 2001. En pocas palabras, el señor Sánchez efectivamente está, por todos estos documentos, queda constancia de que está suministrando sellos a Fórum Filatélico a través, en principio, de las sociedades de Ángel Tejero, y que en Fórum Filatélico hay constancia de que el origen de los sellos es el señor Sánchez. De esta forma de operar, que es la primera que vemos, encontramos ya los suministros que hace directamente el señor Sánchez a otra sociedad del entramado, a Stamp Brokers Limited, la sociedad que está en Londres, del señor Harniman. Voy a decir ya de primeras que la documentación que tenemos en cuanto a envíos concretos es escasa. En parte la ha aportado el propio señor Sánchez. Las facturas que tenemos más detalladas, que son las de Primadar, del lote Post Europa 2, al que luego nos iremos refiriendo. Si hubiéramos tenido otra documentación, por ejemplo, que hubiera podido enviar el señor Harniman, pues hubiera estado bien, pero esto no ha sido posible, porque el señor Harniman no nos envió albaranes. Envió facturas, medios de transporte, pero no albaranes. Entonces, simplemente mostramos aquí el siguiente paso. El señor Sánchez ya pasa directamente a suministrar filatelia a las sociedades del entramado, en concreto a la sociedad que está en Londres, Stamp Brokers. Esta es la primera factura que emite. Como vemos, se hace por parte de la sociedad Gemart, que tiene su sede en Andorra, es de septiembre del año 2003, y tenemos el documento de transporte también al lado, que indica que la mercancía salió de Barcelona. Salió de Barcelona, el vuelo que se menciona a la derecha, a ver si marco donde me pone información contable, el vuelo que se indica a la derecha es un LX 316, un vuelo Zúrich-Londres, es decir, fue Barcelona-Zúrich-Londres. Se ha contrastado en otros movimientos que era así, y al principio, en la primera etapa, la mercancía sale desde Barcelona. El señor Sánchez está en Andorra, tiene su sociedad Gemart. Y luego ya, quiero decir, hay como distintas etapas, porque está esta primera, y luego ya empieza a... Perdón, no he resaltado que aunque se parte de Andorra, como vemos en el fax en el que se envía a Stamp Brokers la factura de Gemart, la envía André Lavergnat, que es la persona que se encarga de los movimientos de mercancía del señor Sánchez en Ginebra. O sea que ya, aunque la mercancía salió de Barcelona, ya desde Suiza, el número de teléfono es, el número de fax es con el prefijo de Suiza, ya desde Suiza hay algún tipo de control, y el señor Lavergnat, que luego va a participar en todos los movimientos de mercancía del señor Sánchez, ya está, aun cuando estaba él radicado en Andorra, ya está de alguna forma participando en el movimiento de la mercancía. En todo caso, creemos, en nuestra opinión, es que efectivamente hay mercancía y que se está enviando mercancía al entramado, aunque seguramente veremos el crecimiento exponencial que este movimiento, que estas entregas de mercancía tienen en el futuro. Bueno, hemos destacado las principales sociedades del señor Sánchez. Hemos indicado la que hemos visto ya, Gemart, que estaba en Andorra y que operaba desde 2001-2004. Se crea otra sociedad en Canadá, Primadar, que opera desde junio de 2003 y que tiene una sucursal en Ginebra desde agosto de 2005. Aunque la sociedad es canadiense, en realidad, pues por lo que hemos visto, se centraliza toda la actividad en el Puerto Franco de Ginebra, y la actividad se lleva desde Ginebra. Se crea otra sociedad posteriormente que se llama Primadar Corporation en el año 2005, que también tiene sucursal en Ginebra. Aquí sí que se ha aportado una contabilidad. De acuerdo con esta contabilidad, se prestaron servicios a la sociedad Kaidin TC y a Fan Invest, que son ambas de Yorca, y también a Cides Invest and Trade de Saco Cachiquian.
Por otro lado, está la sociedad Millennium Trade, que es una sociedad de Florida. Bueno, es decir, yo creo que no vamos a retener las cifras, las fechas, etcétera, entonces están indicadas aquí, los periodos en los cuales se están recibiendo ingresos en sus cuentas, las fechas de constitución, etcétera. En principio, salvo por esta contabilidad de la sucursal en Andorra que hemos comentado y alguna indicación que se conoce de Primadar Corporation por las inspecciones fiscales en Canadá, pues no tenemos contabilidad de estas sociedades, salvo, insisto, por estos datos. Ya sé que no es el objeto de esta pericia cuál es la tributación que tienen todas las sociedades del señor Sánchez, que no pretendo en absoluto, pero a mí sí me pone en contexto el hecho de que este entramado societario en todo el mundo, muchas veces en paraísos fiscales, pues no tenemos constancia del pago de impuestos por ninguna parte. Y, insisto, no es el objeto de esta pericia, pero a mí sí me parece relevante. Y por otro lado, que esto se hace a veces pues con mecanismos que directamente no es que estemos hablando de una planificación fiscal especialmente complicada utilizando los agujeros legales. Por ejemplo, la sociedad Millennium Trade, que es una sociedad de un territorio con tributación como es Florida, pues se inscribe en el registro de Florida y se cierra con una declaración del señor Renard diciendo que no ha decidido no iniciar actividades. Es decir, precisamente se dice no vamos a iniciar actividades y por lo tanto la sociedad se cierra. El señor Renard también había firmado los documentos de apertura de cuentas bancarias de esta sociedad Millennium Trade en Credit Suisse y por ella transitaron 13 millones de euros. Así que una sociedad por la que han transitado 13 millones de euros cierra sus actividades en el país en el que está constituida diciendo que no ha iniciado actividades. Desde luego, por lo menos, cobrado dinero ha cobrado. Por otro lado, hay otras sociedades como, por ejemplo, Primadar, Sociedad Anónima, que tampoco declara ingresos en Canadá, según informó a la Inspección de Hacienda el fisco canadiense, que tampoco en Suiza, de acuerdo con los documentos que están en la causa, la sucursal ha declarado tener beneficios, un impuesto sobre beneficios, y aquí esta sociedad ya son mayores importes, es decir, estamos hablando de la sociedad Primadar, Sociedad Anónima, ha recibido 40 millones de terceros. No he puesto las cifras totales, sino las cifras que no son de ingresos de otras sociedades del propio señor Sánchez, o de las cuentas del propio señor Sánchez. Primadar no declara ingresos en Canadá. Claro, todos estos entramados tienen una ventaja desde el punto de vista fiscal, y es que las administraciones fiscales no están precisamente bien coordinadas y la administración fiscal canadiense pues desconocía estas cuentas en Suiza y los ingresos en ella producidos, de manera que cuando les llegan las peticiones de información por parte de España, pues inmediatamente o poco tiempo después el señor Sánchez se desplaza a Canadá para abrir cuentas bancarias en la calle de Jardin y se hace un ingreso de $300.000 canadienses y luego se da la versión al fisco canadiense de esta sociedad que en realidad en Ginebra ha cobrado más de 40 millones de euros del exterior, que en realidad iba a hacer su actividad no en nombre propio, sino por cuenta de terceros. Es decir, que en realidad lo que iba a tener es una comisión de $300.000 canadienses que se iban a cobrar al final de pasados 3 años que se prestan los servicios, pero que en realidad Primadar emitía facturas, pero era por cuenta de una sociedad que se llama Perpetual Overseas, que con los datos que nos ha dado el propio fisco canadiense parece que es del propio señor Sánchez. Y bueno, con este simple método no se paga impuestos en Canadá, no se paga impuestos en Suiza, no se paga impuestos en ninguna parte del mundo. Pero insisto, no entiendo yo que esto no es una planificación recogiendo los agujeros de la normativa, sino pura y simplemente falseando, porque esta versión de que Primadar actuaba por cuenta de Perpetual Overseas en Ginebra no se mantiene. Cuando se les pregunta, Primadar es una sociedad que vende sellos de
del tema Europa y que opera desde Ginebra sin que se diga que actúa en Suiza por cuenta de ninguna sociedad de ningún otro país. Insisto, es posterior la apertura de la cuenta de recibir el dinero al inicio de la inspección fiscal. Queremos entrar entonces ahora en los movimientos circulares de sellos que se están produciendo. Esto es un recordatorio del esquema inicial que teníamos sobre cómo funcionaba el mecanismo de redistribución de los sellos, y ya habíamos comentado que en agosto del año 2004 cesan los envíos de Stamp Brokers a Suiza, que esa sociedad queda unos meses pendiente de realizar algún tipo de actividad que no sea enviar las cajas D. Lo que quiero mostrar ahora es, en primer lugar, los flujos de mercancías que van desde Stamp Brokers arriba, las cajas D de noviembre a mayo del año 2005. He puesto los kilos porque no tengo, es decir, no tenemos los albaranes que indiquen cuál es esta factura, y esta mercancía va desde Londres hacia el puerto franco de Suiza, el de Ginebra, donde está en los almacenes del señor Sánchez. Estos movimientos de mercancía no dan lugar al pago de importes hacia el señor por parte del señor Sánchez, porque en realidad los paga Riveri Rossi, que es otra sociedad del señor Llorca. Es decir, el dinero va de una cuenta de una sociedad de Llorca a otra cuenta de una sociedad de Llorca, aunque la mercancía acaba en el puerto franco de Ginebra, donde tiene los almacenes el señor Sánchez, porque se está actuando por cuenta de Riveri Rossi. Hay un contrato por el que Riveri Rossi encarga a Reico Holding, sociedad de Sánchez, el movimiento de mercancía. Sin embargo, hay unos flujos en sentido contrario, desde Suiza hacia Stamp Brokers, que se producen entre septiembre, posteriormente, entre septiembre y enero de 2006, una etapa en que el único proveedor de Stamp Brokers es el propio Primadar. Desde Suiza manda una mercancía hacia Londres. Quiero dejar claro que no hemos podido identificar ni hemos podido fijar la identidad entre unos y otros. Es decir, estos movimientos no está identificado que los flujos de arriba coincidan con los flujos de abajo. Puede haber más o menos una cierta aproximación a los pesos, pero eso no nos parece suficientemente significativo. Lo único que sí queremos resaltar es que efectivamente los movimientos entre las sociedades del señor Sánchez y del señor Llorca van en un sentido y en otro, pero que curiosamente, aunque los flujos de mercancía van en un sentido y en otro, en importes que no son irrelevantes, porque estamos hablando de que los importes de unos y los importes de otro en pesos son parecidos, aunque insisto que puede haber grandes desviaciones, porque claro, no es lo mismo mandar una caja de sellos en estuches que una caja de sellos en pliegos, pero insisto, en todo caso no es irrelevante por los pesos, y se producen estos movimientos, pero curiosamente no, es decir, creo que es así porque creo que se estaba tratando de financiar al señor Sánchez. Los movimientos de mercancía que hubieran supuesto pagos de Sánchez, que son los que compensarían los movimientos de arriba, no generan ingresos a favor del señor Llorca, que es lo que deberían haber producido. Se decide mercancía porque se está actuando por cuenta de otra sociedad del señor Llorca. Por debajo, esos movimientos sí generan ingresos a favor financieros a favor del señor Sánchez. Insisto, no hemos identificado una mercancía con la otra, no hemos tenido el balance. Aquí estoy mostrando los documentos por los que conocemos los movimientos. Como vemos, son las cajas de arriba, ahora son estas otras, las que van de Londres hacia Suiza son las cajas A, B y C. Las cajas D son las que manda primero Stamp Brokers. Las cajas A, B y C los conocemos por el transportista, por Sancire Cargo, que manda estas cajas con estos pesos en estas fechas. Y lo único que quiero resaltar aquí también es que estas son las únicas, junto con otros movimientos posteriores, que también se enumeran ABC, son los únicos movimientos que van por Sancire Cargo sin llevar la indicación de la partida que entra en fórum filatélico. Normalmente, por Sancire Cargo, como hemos estado viendo, en el fichero Stamps de Sancire Cargo se indica ya
cuál es el número de envío con el que la mercancía va a entrar en Fórum Filatélico, salvo estas cajas A, B y C, que hay una remesa de cajas en el año 2004 y otra remesa de cajas en los años 2005 y 2006, en las que sí tenemos más información y sí hemos podido contrastar identidades de mercancía. Bien, como hemos dicho, estos movimientos, ahora sí vuelvo a los movimientos de arriba, las cajas D. Las cajas D no sabemos la mercancía que llevan, pero vemos que son movimientos que se hacen entre Stamp Brokers y las sociedades de Sánchez, que sin embargo están actuando, como vemos en la factura, vemos claramente que es Riveri Rossi, el destinatario de la sociedad de Yorca, a cargo de Reico Holdings, la sociedad de Sánchez. Bien, y luego los movimientos de las facturas de abajo, los movimientos de la mercancía de abajo, que son facturas de Primadar a Stamp Brokers, van de donde salía la otra, el destino y el origen cambian, y son movimientos pues de Primadar a Stamp Brokers que van desde Ginebra hasta Londres. Hay otros movimientos ya sí que claramente más identificados, otros movimientos circulares de sellos que se producen en los años 2005 y 2006, y aquí sí hemos tenido más información porque el propio señor Sánchez nos facilitó algunos albaranes de la mercancía que iba desde el puerto franco de Ginebra hacia Premium Stamp Brokers. Es que aquí ahora estoy fijándome inicialmente en los movimientos de abajo. De noviembre a diciembre del año 2005, de noviembre a diciembre del año 2005, Primadar vende una mercancía, son series del año 2001-2004 y unas pocas anteriores, que es lo que vamos a llamar el lote Post-Europa 2. Aquí yo reconozco que es un lío estos lotes Post-Europa, ya contamos previamente el lote Post-Europa 1, recuerdo, aunque se va a ver, pero recuerdo que era la mercancía que estaba almacenada en Fórum, que había sido suministrada por la familia Málaga y que había sido facturada por Premium Stamp Brokers, y este es otro sellos también posteriores al tema Europa, lo que es Post-Europa, pero es otro lote distinto y cuya evolución también ha sido significativa a la hora de entender lo que está ocurriendo. Nosotros lo que hemos comprobado es que estas facturas que emite Primadar a cargo de Premium Stamp Brokers, su valor viene determinado por el valor del otro lote Post-Europa. Es decir, ahora lo veremos con más detalle, esto me va a costar explicarlo, pero las facturas que emite Primadar hacia Premium Stamp Brokers por una mercancía, en realidad representan un porcentaje de las facturas del otro lote, 1,22% del otro lote Post-Europa, que facturaba Premium a Fórum. ¿De acuerdo? Facturaba Premium a Fórum. Bueno, esta mercancía que llega a Londres a nombre de Premium Stamp Brokers, nosotros decimos en nuestro informe, no sabemos cómo, pero vuelve a aparecer por la identidad de importes y de series en Gibraltar a nombre de Watson Philatelics. Volvemos a tener, ahora son otras, pero las que están emitidas son los movimientos de cajas A, B y C, que conocemos también a través de Sanfire Cargo del año 2006, de febrero de 2006, y estos movimientos A, B y C teníamos, porque el señor Harris nos remitió no los albaranes de toda esta mercancía, solamente de las cajas B, y sí se pudo identificar que las cajas B parecían una parte de la mercancía que había sido enviada en el circuito de abajo. Luego veremos las coincidencias. Y luego hemos visto algún otro documento en la causa después de nuestro informe. Los representantes de Juan Miguel García Gómez han manifestado que los sellos de las cajas A, B y C habían sido facturados previamente por Stamp Brokers a Watson. A mí no me consta, no veo claramente que las facturas que emitía Stamp Brokers pudieran llevar estos sellos. Lo que dice el señor García Gómez es que esta mercancía que llegó a Watson Philatelics en las cajas A, B y C es una mercancía que previamente había sido inventariada en Watson
y había sido contrastado ese inventario por la firma auditora Moore Stephens. Es decir, que tenemos ahí sí tenemos un inventario de sellos que luego veremos que sí coincide con los movimientos de arriba, y según el señor García Gómez, esos sellos procedían de ventas de Stanbrokers. En todo caso, veremos que coincide en una parte con la mercancía que estaba transitando por el circuito de abajo. En cuanto a cómo conocemos las cosas, ya hemos dicho que las cajas A, B y C se conocen sus movimientos que van a Ginebra por el fichero Sanfire Cargo, pero es que además tenemos también los albaranes de las cajas B, que luego veremos. Entonces, en concreto, ya por centrarnos en los movimientos de las cajas B, que sí teníamos ya los albaranes, vemos las salidas de Puerto Franco de Ginebra y llegada a Londres, producidas en noviembre del año 2004, es decir, estoy con los movimientos de abajo, de acuerdo con los movimientos de abajo de nuestro esquema. Y vemos las salidas de Gibraltar en las cajas B hacia el Puerto Franco de Ginebra. Vemos, pues eso, que hay Bélgica de 2001, bueno, vemos las identidades. También hay cifras que no son exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, los Bélgicas y los Georgias coinciden. Hay otras cifras, como vemos, los Groenlandia del año 2004 son menores en las cajas B. Pensábamos que podían estar en las cajas A y C. No lo sabíamos, lo decíamos como una hipótesis. Ahora que se han aportado estos inventarios de lo que estaba en Gibraltar, pues efectivamente vemos que estaban inventariados en Gibraltar y, según el señor García Gómez, procedían de las cajas A y C. Bueno, aquí simplemente vemos la identidad en los envíos de las facturas de Primadar hacia Premium Stanbrokers, la identidad de los sellos de Bélgica 2001 en los albaranes 2003 y 2004, 19.000 series, de Georgia 2001, 2002, 2.800 y 2.500, y de Georgia 2004, 15.300. Esta es la factura del movimiento de abajo, y aquí tenemos la factura del movimiento de arriba, que vemos pues que están los mismos sellos en el conjunto, que va en un sentido y que va en el sentido contrario. También señalar que en esta factura de Watson Philatelics, la mercancía se manda desde Gibraltar hacia Ginebra al mismo Puerto Franco y se dirige al apartado postal 1752, que es el del señor Laverniat. Estamos hablando de la misma persona que ha controlado los movimientos de cajas del señor Sánchez. Pero vemos también que no se mandan a las sociedades del señor Sánchez, sino a una Watson Philatelics Limited, a la Watson Philatelics con sede en Ginebra. Claro, es de Gibraltar, pero que supuestamente tiene una sede y unos almacenes en Ginebra. Porque algunos almacenes, en solución de continuidad, pasan de estar a nombre de sociedades del señor Sánchez a estar a nombre de sociedades del señor Yorca. Algún almacén de los que se alquilan en el Puerto Franco de Ginebra. Había anunciado que efectivamente en Gibraltar se había hecho un inventario, que lo había hecho una firma auditora que certifica. Yo entiendo que estas certificaciones sobre documentos contables, porque no me consta que hayan certificado la mercancía, pero bueno, certifican que existe unas existencias de Watson Philatelics, y estas existencias tienen que se van a mover, son las que se mueven con las cajas A, B y C. El motivo del movimiento de el motivo de este movimiento ya no es ninguna venta, sino, como se ve en el documento de la derecha, que se mandan estas existencias de Watson Philatelics a su matriz Gestión Pilmington, se mandan como pago anticipado. Voy a leerlo mejor
como anticipo, como una cesión de derechos en futuras liquidaciones de la compañía. Y otra vez, movimientos que van hacia Ginebra, pero que no se pagan porque no es facturación de mercancías, sino que son cajas que se asignan a la matriz, que debe ser que Gestión Pilmington, Pilmington Holdings, el nombre en inglés, pues va a recibir anticipadamente la liquidación de la sociedad unas existencias que eran de la sociedad Watson Philatelic. En todo caso, lo importante es que no se están pagando, la mercancía está llegando a Ginebra sin pagarse, mientras que los movimientos de abajo, eso sí, generan flujos de efectivo, generan pagos de dinero que se van acumulando en las sociedades del señor Sánchez. Vemos la comparación entre las ventas de Primadar que se hacen de Ginebra a Londres y las existencias que vean en Watson y que se van de Gibraltar a Ginebra. Vemos que hay coincidencias exactas, otras en las que hay mayores cantidades y muy poquitas en las que hay menores cantidades. No sé si hay una marcada aquí y dos. En definitiva, resumiendo, no voy a marear con todas estas cifras, resumiendo, en ambos conjuntos son exactamente iguales en cuantía a 31 de los 71, hay desviaciones inferiores al 2% en 18, entre el 2 y el 10, 11, y superiores al 10%, 11 también. Y luego analizaremos unas existencias concretas, las de los envíos de series de Alemania del año 2001 al 2004, que es un caso especial que luego vamos a analizar. En nuestra opinión, por tanto, las ventas que hace la sociedad Primadar a Ginebra, de Ginebra a Londres, de Ginebra a Londres, se añade en el camino en Gibraltar más existencias y pasan a ser dirigidas hacia Ginebra. Aquí sí hay movimiento en el que se consigue identificar movimientos de mercancía en la que sí hay coincidencias, por lo tanto entendemos que es la misma mercancía, pero que es más amplia la que va en las cajas A, B y C, que son dirigidas hacia el puerto franco de Ginebra. Y en concreto, luego veremos las Alemanias del año 2001 a 2004, esos sellos. Entonces, resumiendo, la mercancía ha ido desde el puerto franco de Ginebra a Londres, de ahí se ha desviado a Gibraltar, Gibraltar vuelve hacia el puerto franco de Ginebra y el 27 de abril del año 2006 hay un intercambio de correos por el cual Belén, hay un correo en concreto, hay anteriores otros, es decir, que hay algunos correos anteriores de una fecha, me parece que es del 19 de abril, que se mandan algunos inventarios, y hay un lote de sellos que son series de los años 2002 a 2004, que hay una propuesta de compra para Sprint o para Forum. Ya no sé muy bien exactamente de qué se está hablando, porque la señora Gómez Carballo también seguía estando al tanto de las adquisiciones y las compras que realizaba Forum. En principio pienso que es para Sprint. El fichero se llama series JMI, que es como normalmente identifica Belén Gómez Carballo a Juan Miguel García Gómez, y desde luego hay una mercancía que se está intentando vender a Sprint. Lo que se le dice al señor Briones es que anexa el fichero de desglose en 4 grupos, que los primeros países sí se comprarían y que los otros en principio no se comprarían, pero que se propone que los países del segundo grupo, que no tienen moneda euro, pues también se incluyan en la cuenta, en la compra, etcétera. Le dice al final, lo comentamos el próximo día, no obstante, lo puede comentar con Cerres esta misma tarde. En nuestra opinión, este CR es Carlos Llorca, Carlos Rodríguez, en la medida en la que las existencias que se están tratando de vender son equivalentes a las que constató que existían en Gibraltar Moore Stephens y que iban a ser entregadas a su matriz Gestión Pilmington a través de esos movimientos de cajas ABC.
Aquí sí que vemos la identidad absoluta o prácticamente absoluta, hay pequeñas diferencias, solamente en Dinamarca del año 2004 coinciden los inventarios certificados por Moore Stephens de mercancía que estaba en Gibraltar con el fichero de la mercancía que se está tratando de vender a Sprint Este. La mercancía que está en Gibraltar es a nombre de Watson Philatelics, que es por tanto del señor Llorca, y entiendo que cuando habla del fichero JMI es un fichero que de alguna forma ha sido facilitado por Juan Miguel García Gómez. Por supuesto, no creo que Juan Miguel García Gómez actúe con independencia, sino por encargo del señor Llorca. La identidad es absoluta. Bueno, y decíamos antes que hay algún movimiento como el de las series de Alemania de los años 2002 al 2004. Vamos a ver estos movimientos. Hay constancia del movimiento de estas series que vemos desde el Puerto Franco de Ginebra, facturadas por Primadart hacia Premium, primera columna de la izquierda. Primadart S.A. Factura Premium Stamp Brokers. Vamos a quitar las series del año 2001 que luego no van a ser intentadas vender. Las series del año 2002 a 2004 se facturan por 1.177.820 euros. Se facturan todas estas series, que son adquiridas por Premium Stamp Brokers. De alguna forma, estas series llegan a través de Watson al Puerto Franco de Ginebra, otra vez, como hemos visto en estos movimientos de mercancía. Aquí vemos que efectivamente hay unas pequeñas cantidades mayores en las series de Alemania del 2003 o de Alemania del 2004. Y vemos que, si analizamos el precio al que quieren vender esta mercancía a Sprint Este, vemos que es catálogo Mitchell más 60%. Es decir, tenemos un patrón de fijación de precios claro. Mitchell más 60%. Y a este precio se quiere vender esta mercancía a Sprint Este o a Forum. Yo entiendo que seguramente a Sprint Este. Lo primero que llama la atención es otra vez lo absurdo del negocio, ¿no? Para el señor Llorca. Porque si el señor Llorca a través de Premium ha comprado estas series en 1.177.000 euros y luego las está ofertando a Sprint Este a 640.230, pues en fin, no se entiende muy bien, incluso algunas series más, porque algunas hay unas pequeñas cantidades mayores, pues no se entiende muy bien cómo se puede hacer este negocio. Lo que hemos detectado es que el precio de compra de Premium Stamp Brokers, bueno, pues viene determinado por otra filatelia que va a ser facturada por Premium Stamp Brokers a Forum, que luego comentaremos más detenidamente. Bueno, aquí están la identidad en las facturas, los albaranes, los movimientos de la mercancía. Yo creo que no merece la pena. El propio fichero de series JMI, en el que consta la mercancía que se estaba tratando de vender en Forum Filatélico en el mes de abril del año 2006. Y ya llegamos al último punto. Entonces recordemos, está permanentemente, pero bueno, por recordar, pasa de Ginebra a Londres, facturada por Primadart, llega luego otra vez a Ginebra a nombre de Watson Philatelics, están los inventarios y se pretende vender por un precio inferior. Y ahora llega la intervención de Forum Filatélico y entonces esta mercancía al final, en el mes, como vemos, de junio del año 2006, el mes de junio es finalmente vendida. Las series vemos que aquí también identidad absoluta, los 90.000, los 101.000 y los 143.000, bueno, casi absoluta porque parece que hay unas diferencias en las de Alemania, sumando los dos serían 143.646 en vez de 143.597. Y al final el quien las compra, que es el señor Klaus Weber, a través de Babafila, las compra parcial menos el 10%. De manera que facturación por parte de Primadart a los precios que hemos visto, que son 1.177.000, intento de venta a Sprint Este por 640.000
y finalmente venta al señor Klaus Weber por 158.000, con un patrón, un criterio también claro. Ya no se puede andar pidiendo el 60% sobre encima de la valoración del catálogo Mitchell, sino el facial menos un 10%, un descuento sobre el facial, porque en definitiva este negocio pues tampoco está tan alejado de la emisión de los sellos. Son series de Alemania, algunas del año 2004, y estamos hablando de un negocio realizado en el 2006, entiendo que muy seguramente con sellos que todavía son aptos para el franqueo y que seguramente pues se pueden vender a quien quiera franquear con los sellos en cuestión. Nada que ver con las valoraciones Mitchell más el 60%. Y además otra cosa que llama la atención es que una mercancía que ha llegado a Ginebra, a los almacenes que eran del señor Sánchez, pero que están teóricamente a nombre de Watson Philatelics, sin saber por qué, otra vez vuelven, porque no hemos encontrado ningún movimiento de pago de esta mercancía, otra vez vuelven a ser vendidas por una sociedad de Sánchez al señor Klaus Weber. Estaban a nombre de Watson, y ahora pasan a ser vendidas por el señor Sánchez a Klaus Weber por unos importes, pues eso, infinitamente más bajos de aquellos en los que se habían hecho las transacciones anteriores. Aquí están facturas de venta que hace Ureges Holding Corporation a Bagafila. Bueno, entonces vamos a intentar explicar nuestra comprensión de los precios que estamos viendo, que supondrían pérdidas grandes para el señor Llorca. Recordamos que hay un lote Post Europa 1 que explicamos, que son facturas que emite Premium Stamp Brokers para cobrar sellos que Premium Stamp Brokers no ha entregado. Son sellos que han sido entregados por la familia Málaga y se van a obtener unos determinados importes de dinero. Vemos en primer lugar la operación de las facturas. Las facturas que emite Premium, estoy con el lote Post Europa 1, una filatelia. Las facturas, como vemos, la primera, hay varios envíos, es la 2005/1080-2001-1. Se lleva un 1 que identifica la primera factura de esta serie, es una factura emitida en el año 2005, cuando pasemos al año 2006, pues empezarán las facturas con el 2006, pero ahora estamos en el año 2005 y la factura 1. Ahora tenemos otras facturas, que son facturas de Primadart a Premium Stamp Brokers. Estas facturas no contienen la misma filatelia, es importante resaltarlo, no contienen la misma filatelia, es otro lote Post Europa pero distinto, es el lote Post Europa 2. Ves que el número de envío, el primer envío lleva un número de factura que es el 001/11/05, porque es del mes de noviembre del año 2005. Y vemos en sucesivos numeraciones de facturas que todas las de la primera serie, la serie de la derecha, llevan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, de la 6 salta a la 10.1, 10.2, y vemos los números de las facturas del segundo conjunto de sellos distinto al primero. Y vemos que son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.1, 10.2, 10.3. Está claro que se quieren identificar los movimientos de efectivo de unas facturas con los movimientos de efectivo de otras facturas, aunque lo facturado sea distinto, porque las facturas del lote Post Europa 1 son facturas falsas de mercancía que ya ha sido entregada por la familia Málaga en Fórum Filatélico y que se tiene que cobrar, y que se quiere cobrar a través de estas facturas de Premium Stamp Brokers. Y ves en la relación que, salvo escasas excepciones, el importe que cobra el señor Sánchez a través de la sociedad Primadart es el 92% de la factura que se ha emitido para cobrar la mercancía que ha entregado la familia Málaga en Fórum Filatélico y que se trata de cobrar a través de estas facturas falsas. El 92%, salvo pues algún envío, el envío número 9, el envío número 15, en la segunda hoja creo que todos son exactamente el 92%. También quiero resaltar que el orden de las facturas es el adecuado, es decir, esto es algo planificado. Primero van las facturas
y las fechas de pago, primero van las de el premium a Fórum Filatélico y luego van las de Primadar a Premium, ¿vale? No, al revés, perdón, al revés. El orden adecuado es exactamente el contrario, ya me estoy dando hasta ahí mismo. Vale, primero compras y luego vendes. O sea, el orden es el adecuado, pero está claro que la fijación de precios no es por la factura, por la mercancía que va con las facturas del lote Post Europa 2, las de Primadar Premium Stamp Broker, sino su importe viene fijado por las otras facturas y es para detraer de la sociedad Premium Stamp Brokers el 92%, que se está dejando el 8% para hacer frente a los beneficios que deba tener la sociedad, a los gastos que tiene la sociedad, las remuneraciones de la señora Randall y, en fin, a lo que fuera. Disculpe un momento, mire, por concretar este paso que me parece importante. Vamos a situar en una línea lo que es Primadar, Premium Stamp Brokers y Fórum, ¿de acuerdo? El señor Málaga entrega filatelia en Fórum Filatélico y la entrega sin facturación en Fórum Filatélico se cubre con la facturación que hace Premium Stamp Brokers a Fórum, que son 12 millones de euros, ¿de acuerdo? Con unas facturaciones. Y para cubrir la venta de Premium Stamp Broker a Fórum de sellos que no están entrando en Fórum Filatélico, Primadar emite otras facturas a Premium Stamp Broker. Usted habla del lote Post Europa 1 y lote Post Europa 2. Entiendo que el lote Post Europa 1 es la facturación ficticia de Premium Stamp Brokers a Fórum. Es lo que, perdón, para matizar y para dejarlo claro, he puesto 1 y 2 para que quedara más claro, pero efectivamente es la mercancía que Juan Miguel explicó el otro día, del lote Post Europa. Y el lote Post Europa 2 es el que sirve para la facturación de Primadar a Premium Stamp Brokers, que siempre esa facturación se hace calculando sobre el 92% de las facturas falsas de Premium a Fórum. Hay una correlación absoluta de que siempre, salvo dos, que ya he visto en la columna, efectivamente, la última, pero en todo caso están correlacionadas las facturas, y ustedes lo que llegan a la conclusión es que, con independencia de cuál sea la filatelia de uno y de otro lado, es decir, el precio al que se vende una filatelia desde Primadar a Premium puede ser distinto del que se vende esa misma filatelia de Premium a Fórum, ¿es así? No, pero es la misma filatelia, es otra. Ya, pero quiero decir, siendo esto cálculo así, habrá filatelia del lote Post Europa 2, que unas veces un mismo sello se venderá a un precio y ese mismo sello otras veces a otro, ¿no? Claro, lo vamos a ver. Hay otras, para explicar el asunto, bueno, aquí yo creo que simplemente señalar que en la facturación de Primadar a Premium Stamp Brokers se dio un salto, ¿cuál era el número? No me acuerdo. En el 20, como se ve, el envío va a 19 y pasa al 21, entonces a partir de ahí hay un decalaje en los números de factura, pero todo lo demás es exactamente igual y se puede seguir. Es decir, evidentemente lo que llamó la atención es esta identidad en la numeración. O sea, inicialmente, cuando empezamos a hacer cálculos, nos encontramos con esto. Vamos a hacer entonces un itinerario completo para entender mejor, bueno, yo creo que se acaba de explicar a lo mejor, pero bueno, casi es preferible, yo creo. La familia Málaga entrega el lote Post Europa. Aquí vemos, por ejemplo, una entrega con un albarán de entrega del 22 de septiembre del año 2003 de Bélgica y de Andorra Española del año 2003. Perdón, porque voy a coger el papel. Vale. Esta es la nota de entrega. Luego están las facturas que emite Premium para cobrar esta filatelia. Vemos que son los Europa de los carteles 17.000, Andorra Española 25.000. Vemos que Andorra Española 25.000, Bélgica 17.000. En esta factura vemos que el importe de la factura es de 361.440 euros, y que para detraer de ella, de la sociedad Premium, exactamente el 92% y dejar el 8%, se tiene que emitir una factura de 332.524,8. Quiero resaltar que esta factura tiene un patrón de valoración, Mitchell más 60%. ¿Que puede parecer exagerado? Desde luego lo es, a la vista que luego cuando se tienen que vender los sellos, en otra filatelia de fecha cercana, como eran los Alemania, se vende a facial menos 10, pero bueno, tiene un patrón de facturación claro, Mitchell más 60%. Y ahora tenemos, si se necesitaba una factura de 332.524,8, pues tenemos una factura de 332.524,8 emitida por Premium Stamp Brokers, con lo que se retira
perdón, por Primadar a Premium Stamp Brokers, con lo de que de Premium Stamp Brokers se retira efectivamente el 92%, pero la justificación de esta factura son las famosas series de Alemania del año 2004, 90.000. Otra filatelia distinta. En todo caso, esta filatelia, la filatelia que facturó ficticiamente Premium a Forum, ya estaba en Forum, y la filatelia del lote Post-Europa 2, que factura Primadar a Premium, tampoco entra en Forum filatélico. No, esta en concreto era parte de la filatelia que volvió a los almacenes de Ginebra, que estaba tratando de ser vendida a Forum Filatélico, perdón, a Spring Este, yo creo que a Spring Este, y que fue vendida porque al final se intervino Forum y que al final sí fue vendida, creo, a Babafila, ¿no? Esto es de las que fue vendida a Babafila. Sí, la Alemania 2004 fue vendida a Babafila. Sí, es así. O sea, esta no entró en Forum, claro, porque estaba tratando de ser vendida, no se vendió y se tuvo que vender a Babafila ya no a estos precios, sino a Facial menos el 10%. Bueno, y lo que me importa resaltar aquí es que así como las otras facturas tienen, las falsas, tienen un patrón de fijación de precios clarísimo, Mitchell más 60%, aquí estamos hablando de que esta factura, estas series de Alemania, de sellos del 2004 que se venden en diciembre de 2005, sellos que seguramente son aptos todavía para el franqueo, estamos hablando de 8 veces, ¿no? 8 veces el valor facial y 461 veces el valor de catálogo Mitchell. Esto no tiene ningún sentido. Son sellos de Alemania del año 2004, seguramente se pueden comprar todavía a las administraciones postales, porque estamos hablando de finales del año 2005, y estamos vendiendo esta mercancía a 8 veces el valor facial. Cuando hemos visto que luego se tiene que vender al facial menos el 10%. Cuando de verdad se vende a un independiente, al señor Klaus Weber. Haciendo este análisis en todas las series que tienen estas que tiene este lote de Post-Europa 2, pues vemos claro, solo hemos podido calcular el precio que marca Primadar de cada sello en aquellas facturas que solo contenían un tipo de sello, porque, por ejemplo, la factura 5, que contiene Malta de 2001, Malta de 2002, 2003 y 2004, pues y Chipre de 2003, pues no están fijados los precios en las facturas. Hemos visto que está el importe de la factura más el albarán sin precios, de manera que no podemos saber exactamente por qué se ha facturado por cada sello, pero sí podemos hacer relaciones con respecto al valor Mitchell o al valor facial de los sellos. Y es lo que hemos hecho, calcular cuando hemos podido el precio de Primadar. Por ejemplo, pues las facturas 10.1 y 10.2 vemos que los Dinamarcas del 2004 en la factura 10.1 hay 80.000 y en la factura 10.2 hay 90.000, unos son a 3.70 y otros a 3.38. ¿El mismo día? ¿Es el mismo día la factura? No lo sé, tendría que mirarlo. Vamos, si no, es en una fecha muy cercana, se venden a distintos precios. Cierto es que no hay una gran diferencia. En todo caso, volviendo al análisis conjunto de todas estas series, vemos que se ha calculado el precio Mitchell del año 2005, que es la referencia, el facial en euros, cuando ha tenido que aplicarse el tipo de cambio, aplicando el tipo de cambio. Por lo tanto, tenemos el valor facial de cada serie, o del total de las series, quiero decir, el valor Mitchell del total de las series. En la factura número 1, os voy a explicar las columnas. En la factura número 1, primero van partida a partida cuál es el valor facial y el valor Mitchell, y luego el del total de la factura. Claro, en la factura 1, como solo hay un tipo de sello, pues el total de la factura es lo mismo que el importe por Gibraltar 2001. En la factura número 5, pues hay ya los distintos componentes del valor facial y el valor Mitchell de la mercancía de cada una de las Maltas 2001, 2002, 2003, etcétera, y un total de facial. El total, la factura al facial, la factura del envío 5,
son 211.514, que es la suma de los faciales que están en la columna de valor facial de cada una de las series. No sé si esto se ha quedado claro o no. Las facturas de distinto tipo de sello, hay una columna que va el total de la factura y una columna que va cada tipo de sello por cada tipo de sello. Al final lo que hacemos es el cálculo de las dos referencias. Para esta filatelia entiendo que tan reciente, lo lógico sería utilizar como referencia el facial, pero también hemos puesto la referencia con el Mitchell, y bueno, pues vemos que efectivamente la mercancía se vende pues al 234% del facial, o es decir, que es absolutamente variable, que no hay un patrón de facturación que podamos apreciar, sino que son importes completamente distintos. Hay desde algunas que están muy sobrevaloradas hasta otras que lo están muy poco. Y por ejemplo, esta factura 5 de la que estábamos hablando, pues solamente aumenta un 38% del facial y está por debajo del catálogo Mitchell. Vemos, está al 138% del facial y al 64% del catálogo Mitchell. Sin embargo, si nos vamos a la factura 37, al envío 37, pues estoy cogiendo los extremos, no sé si son los extremos o por lo menos diferencias. Estamos hablando del 15%, de 15 veces el facial o del 4 veces y pico el Mitchell. Lo que quiero resaltar simplemente es que la mercancía que va en esas facturas se ha facturado a unos precios que no está determinado por el valor de la mercancía del lote POS Europa 2, sino por el 92% del valor de las facturas que han sido emitidas. Es decir, aquí lo que importa es mover dinero, no el valor de los sellos que se están moviendo para justificar esos movimientos de dinero. Es mi conclusión clara con respecto a esta facturación. Bien, entonces, una vez señalado esto, es decir que mi conclusión de todo lo que vamos a ver hoy es la que expresé en mi informe, y es la integración del señor Sánchez en el entramado de facturación de proveedores de Fórum Filatélico. No tengo la más mínima duda de que el señor Sánchez tenía una actividad previa de venta de valores filatélicos al entramado de proveedores que acababan llevando a Fórum. Claro, y eso es razonable que acabe llegando todo a Fórum porque es la que compra en grandes cantidades esto. Lo que sí tengo claro es que, como hemos visto en los porcentajes que representan los pagos que hace el entramado de proveedores de Fórum con respecto a todo lo que cobra el señor Sánchez, es que los ingresos del señor Sánchez proceden fundamentalmente del entramado de proveedores de Fórum controlado por el señor Llorca. Sus otros clientes aportan poco a los ingresos comparativamente. Tercero, que los precios de facturación que pone el señor Sánchez son en función de las necesidades de movimiento de dinero de las sociedades del señor Llorca. En este caso concreto hemos visto Premium Stamp Brokers, en este caso concreto, y el único ejemplo que tengo claro, no he tenido información, es que realmente no he tenido muchas otras facturas, aparte de algunas del tema del 50 aniversario que hemos visto y de estas que fueron aportadas por el propio señor Sánchez. Por otro lado, otro elemento que me lleva a concluir la integración del señor Sánchez en este entramado de proveedores es la financiación. Hemos visto en los dos ejemplos de los contratos y como se ha explicado que al final el dinero lo había puesto previamente el señor Llorca para que se comprara el 50 aniversario. Recordamos que lo hemos visto justo antes, el señor Llorca es el que financia las adquisiciones que hace el señor Sánchez, las paga antes de que el señor Sánchez haga la adquisición de los sellos. Y hay otros ejemplos de que esto sucede así. Aquí vemos, por ejemplo, una comisión rogatoria suiza en la cual, para justificar movimientos de Philately-Handel o de Ubreges, parece ser, ingresos en la cuenta de Ubreges Holding Corporation, ingresos, como vemos, proceden de Darrell, Philately-Handel, Radius. La justificación es este documento. No sé cómo calificarlo, no sé si es porque es una comunicación,
pero parece que está poniendo de manifiesto la existencia de unos contratos de préstamo. Estimado señor, de acuerdo con nuestros acuerdos y sus proposiciones concernientes al proyecto E, emisiones filatélicas, que confirmamos por la presente los puntos siguientes. Los montantes que le serán prestados, y esto se lo dice Philately Handel a Ureges, que serán reembolsados a más tardar a los 24 meses siguientes a la comercialización del proyecto E. Es decir, las sociedades de Llorca, Philately Handel, van a financiar a la sociedad de Sánchez Ureges. El tipo de interés es un 8% por año. Yo no tengo constancia en los movimientos de efectivo de los pagos de tipo de interés, de los pagos de intereses. Usted emitirá una factura con el montante acordado en antelación con la especificación E. Se entiende que las mercancías en su posesión, nominadas E, servirán de garantía a los capitales prestados, y los documentos bancarios que justifican la salida y llegada de fondos harán fe de este acuerdo. Es decir, con este especie de contrato de préstamo, pero claro, es un préstamo un poco raro porque es un préstamo que se tiene que materializar en la compra de valores, que son la garantía de la devolución del principal, y que parece ser, por tanto, que al final el principal se va a devolver en sellos, ¿no? Que es más, entiendo yo, con estos acuerdos tan ambiguos que son difíciles de interpretar, entiendo yo que lo que se está diciendo es se está anticipando un dinero para que usted compre los sellos. Fijemos que con este papel pues estamos hablando de movimientos de sellos en millones de euros, más millones en este otro que también fue obtenido de otra cuenta bancaria. No voy a repetir todo porque es lo mismo, es el mismo tipo. En este caso es otra sociedad del señor Llorca Tiberidosi que cede a otra sociedad del señor Sánchez Ureges, y tenemos aquí los movimientos que se han producido. Con este papel se han movido 10 millones de euros. Yo no encuentro en esta documentación otra justificación a estos movimientos. Si vemos la primera y la segunda de facturas que justifican estos movimientos, efectivamente, la primera no habían puesto todavía, vemos que en la primera factura no se ha puesto un número ni que son de la filatelia E. En la última, en el Ureges, sí vemos que ya se pone el E. Y aquí sí quiero matizar algo de mi informe. En mi informe, nosotros en nuestro segundo informe indicamos que las emisiones E eran emisiones del 50 aniversario, y ahora no diría eso. Yo diría que no creo que hay emisiones del 50 aniversario y que se está financiando también posiblemente otra filatelia. De manera que yo sí, no recuerdo en qué página de mi informe, identifico las emisiones E con emisiones del 50 aniversario, y a día de hoy diría que parte de las emisiones E puede ser del 50 aniversario. Estas lo son, yo creo que de forma evidente, porque son emisiones filatélicas 2005-2006, que es el periodo en el cual se está acumulando los sellos de 50 aniversario, pero otras no tengo constancia, como por ejemplo la de la izquierda, de manera que en este sentido diría que es más amplio y que las emisiones E pueden ser otras que no son las del 50 aniversario. Y ya por último, para indicar esta financiación que recibe el señor Sánchez por parte de Carlos Llorca, pues a veces la financiación se produce incluso mediante la entrega de fondos que debía cobrar alguna sociedad del señor Sánchez en el entramado de proveedores, el señor Llorca del entramado de proveedores, y que se van a pasar a pagar esas facturas a sociedades del señor Sánchez. En este caso concreto, pues se trata de que la sociedad Philately Handel ha vendido a la sociedad Zurimat, que por lo tanto Zurimat debe pagar a la sociedad Philately Handel, y sin embargo otra sociedad, la del señor Sánchez, Reico Holdings, en el papel de la izquierda, comunica a Zurimat que se han comprado los derechos
de crédito de Philately Handel y que ahora se le tiene que pagar a la sociedad del señor Sánchez en vez de pagar a otra sociedad del señor Llorca. También se habla de las emisiones del proyecto Philately COE, etcétera. Aquí hay un contrato, este es incluso aportado por el señor Sánchez, sobre esta misma operación de cesión de los derechos de crédito. Y aquí vemos los ingresos que se producen en la cuenta de Reico Holdings pagados por Zurimat, 9 millones de euros, con los documentos que hemos visto, se transfieren de unas sociedades a otras. Yo, sinceramente, estos documentos me parecen un poco livianos para mover tanto dinero y, quiero decir, en cuanto a poco específicos, más bien bastante ambiguos. Y, por otro lado, la conclusión que se saca de todo esto, que nosotros sacamos de todo esto, es que se está financiando al señor Sánchez para que compre los sellos que fuere. En particular, y muy especialmente, las emisiones del 50 aniversario que ya hemos comentado previamente. Es decir, otro elemento más de la falta de independencia del señor Sánchez, que no hace sus inversiones y compra sus sellos y luego los vende, sino que recibe de quien los va a comprar. En definitiva, es quien puede controlar todo esto, que es el señor Llorca, que es el que tiene la posibilidad de colocar estos sellos en foro filatélico, porque ya tiene, por lo menos los del 50 aniversario ya tiene contratos, y desde luego está bien demostrado que en etapas anteriores vende la filatelia que transita por su entramado de proveedores a foro filatélico. Las sociedades del señor Sánchez, pues a veces la filatelia se factura a unas sociedades, se paga por otra. Aquí vemos un ejemplo de una factura de Filatelia Internacional del 5 de octubre de 2004 de unas emisiones de Bulgaria a Primadar S.A. y en la orden de pago desde una cuenta de Millennium Trade de esa misma factura por 190.000 euros el 6 de octubre. Es decir, y pagos con esta discrepancia entre quien paga y quien recibe las facturas, pues hemos encontrado en mayor número de casos. Entonces, de la información que hemos tenido, con la ausencia de contabilidades, con la ausencia de control de inventarios, es evidente que alguien que tenga un negocio de tantos millones de euros debería a ver si es un negocio real y no el movimiento de dinero, debería haber conservado facturas, albaranes, por el simple hecho de que necesita controlar el negocio. No lo tenemos, y entonces lo único que hemos podido hacer es un análisis muy limitado, que es un análisis que se refiere a los movimientos de efectivo. Aquí estamos mostrando algunos es una hoja de trabajo de cobros y pagos del señor Sánchez, en el que hemos tratado de identificar las personas que reciben los pagos. Alguna gente de mi equipo estuvo durante bastante tiempo tratando de identificar a las personas que cobraban el dinero del señor Sánchez, y entonces lo que sí quiero manifestar con toda claridad es que tenemos muy claro el origen de los dineros que recibe el señor Sánchez, que son las sociedades del entramado, básicamente las sociedades del entramado de proveedores de foro filatélico que tiene el señor Llorca. Eso es bastante evidente, y hay pocos ingresos que procedan de las cuentas que nosotros hemos manejado, claro, que procedan de una fuente distinta. Sin embargo, los pagos, pues hay unos que tenemos claros, otros que son personas que no tienen nada que ver con la filatelia y que no tenemos una constancia clara de hacia dónde va el dinero que recibe el señor Sánchez o cómo se canaliza el dinero que recibe el señor Sánchez, por lo que luego hay bastantes retiradas de efectivo que no sabemos exactamente dónde va, o pagos sin datos. Hay muchos pagos de filatelia a personas que aparentemente no tienen o no hemos encontrado relación con la filatelia, y por eso optamos, por ejemplo, en el 50 aniversario por hacer el cálculo de extrapolación más que el sumar todas las pagos
que en las cuentas del señor Sánchez tenían referencia a algún país del 50 aniversario. Pero bueno, sí, hemos hecho bien este análisis, insisto, muy limitado. Yo sí puedo decir que el dinero procede de las sociedades del señor Sánchez y que el señor del señor Llorca, y que el señor Sánchez no tiene otros clientes importantes para el nivel que está teniendo, y sin embargo no tengo tan claro a dónde van los fondos del señor Sánchez. Lo que sí quiero también señalar, porque nos llamó la atención bastante, es algunos movimientos en los que participan las sociedades del señor Sánchez. En concreto, estamos en cobros y pagos de los años 2001 y 2002, y quiero llamar la atención del tribunal sobre unos cobros que se hacen, unos ingresos desde Bancaja. No sé si es en la transparencia 44. Hay unos ingresos que proceden de Bancaja, Oficina Castellón Promotores. Son 420.708 euros. Esto nos llamó la atención, y me acuerdo de Salvador Mario, el hombre dijo, esto hay que seguirlo. Entonces se solicitó a Bancaja el medio por el que se habían hecho el medio por el que se habían hecho los pagos. Entonces, bueno, primero se había solicitado el ingreso en las cuentas de Gemart. Estamos hablando de cuentas de Gemart. Esta cuenta estaba en la banca privada de Andorra, cuentas de la banca privada de Andorra, de Gemart, del señor Sánchez, que el 5 de julio del año 2002, vemos en el documento, ingresa 3 cheques, cuyo número está a la izquierda, debajo el titular Gemart, se ven los 3 cheques, se aprecia con dificultad, pero se ve que es el mismo cheque, es el 251372, que es el cheque que tenemos abajo, 251372, se ve muy mal, pero es un cheque bancario, es un cheque bancario de Bancaja, cheque bancario de Bancaja al portador. Es decir, el medio de pago no identifica ni a quién paga, porque no se sabe en qué cuenta se ingresa el dinero, ni a quién cobra, que es al portador. Este cheque, que era al portador, al final fue ingresado en una cuenta del señor Sánchez en Andorra. Se pidió saber quién era el pagador, y entonces se solicitó a Bancaja contra qué cuentas se había pagado este cheque. Y Bancaja comunicó que los 3 cheques sobre los que se solicita información se emiten el mismo día, el 26 de junio de 2002, con cargo a la misma cuenta, que está a nombre de una empresa que se llama Casadi Investments, siendo los apoderados de esa cuenta don José Alberto Oller Sanz, que es un ejecutivo del grupo Lubasa, y don Manuel Federico Bermel Escorcia Tormo, que representa la minoría en el capital de esta sociedad. Bueno, como dato adicional que a mí y a nosotros nos pareció significativo en su momento, Casadi Investment pertenece al grupo Lubasa, es un grupo dedicado a la construcción. Esta sociedad en concreto, Casadi Investment, por el análisis que está explicado en nuestras hojas de trabajo, es una sociedad instrumental para la compra de unos terrenos. El fundador del grupo Lubasa está condenado por delitos continuados contra la hacienda pública en el año 98 al 2000 y de falsificación de documentos públicos y mercantiles. Además, la Inspección de Hacienda abarcó el año 2001 y constató que el mismo modus operandi existía. Recuerdo que estamos en el año 2002, antes de que se iniciara la inspección tributaria que acabó en todo esto, que se inició en el año 2003. A mí me resulta significativo. Yo no digo que quien peque una vez peque siempre, pero me resulta significativo. Sobre todo porque un medio de pago que no identifica ni al que paga ni al que cobra. Entonces, días después, estamos hablando de que este ingreso, bueno, el grupo Lubasa además es conocido por otras causas, es decir, Terramita, Gürtel, etc. El día en que, pocos días después, de este ingreso de sellos es el 5 de julio del año 2002, pocos días después, el 26 de julio del mismo año 2002,
el señor Sánchez hace una transferencia hacia otras cuentas, en concreto destina 294.000 euros, recordemos que habían sido 400 y pico mil los que habían sido cobrados de Casal Investment, y la orquídea hacia el señor 401.516, es una cuenta numerada de BPA en Andorra, y se identifican los titulares por un número. Preguntada en Andorra quién es el titular de esa cuenta, se nos responde que la cuenta 401.516 es Manuel Federico Bermel Escorcia Tormo, es decir, administrador de la propia sociedad que ha pagado el dinero. Este es un movimiento típico pues para generar movimientos financieros de ida y vuelta, en los cuales pues, el señor Sánchez cobra un dinero y lo devuelve a los administradores de la sociedad que le paga en una cuenta en Andorra. Yo no he encontrado ninguna relación del Grupo Lugasa con la filatelia, ni de la sociedad en concreto Casal Investment con la filatelia. Se debe corresponder pues a otros negocios de este señor. Vamos, yo tengo el convencimiento personal de que efectivamente se está dando una excusa porque además hago un análisis en el informe sobre que la sociedad está necesitando justificar gastos. La sociedad, recordemos, pertenece a un grupo que se dedicaba a justificar gastos con facturas falsas. Bueno, no voy a extenderme mucho en los cobros y pagos de los otros años. Ya me he comentado que fundamentalmente los ingresos proceden del entramado de proveedores, los pagos se hacen a un gran número de personas. Se ha intentado identificar a todas las personas que reciben el dinero, en algunos casos no se ha podido, en otros casos, hombre, las identificaciones son las que he podido hacer, insisto, que es buscar en los filatélicos habituales en las asociaciones de filatélicos, en algunos casos he encontrado, en otros no, he encontrado otras personas. Hay varias personas que estuvieron bastante tiempo buscando en Internet también información sobre esta gente, pero insisto, yo tengo una idea general de dónde va el dinero, pero no tengo tampoco una claridad absoluta de hacia dónde se dirige el dinero por parte del señor Sánchez. Lo que veo es que sigue habiendo movimientos de ida y vuelta. Por ejemplo, vemos aquí el señor Edith Barnich entre los ingresos, el último de los que está sombreado, que paga a las sociedades de Sánchez 500.000 euros, pero que también recibe 763.023 en este mismo periodo. Analizar los movimientos del señor Sánchez con el señor Edith Barnich, pues vemos que el señor Edith Barnich está casado con Sibel Isler, que es una persona de origen turco. Se ponen cantidades en Turquía, se pagan cantidades por parte de Gemma en Turquía, se reciben cantidades. Yo simplemente constatar que existen movimientos de entrada y salida, pero desde luego no he podido dar una explicación clara de por qué se producen estos movimientos. Por cierto, el señor Edith Barnich también tiene cuenta en BPA, en este caso es la cuenta, se le identifica como señor 401-490, igual que el señor, que como hemos comentado antes, el administrador de Casal Investment. Y bueno, el último periodo de tiempo, pues no he comentado, y si es importante comentarlo, perdón que vuelva para atrás a la 44, vemos que los ingresos del periodo 2001-2002, cuando el señor Sánchez vende a través de Creative, son 9 millones de euros, los ingresos que tenemos constatados en sus cuentas bancarias, procedentes de terceros. Pasan a ser, en el periodo 2003-2004, cuando ya empieza a Primadart a facturar y ya directamente a sociedades del entramado, pasan a ser 29 millones de euros, es decir, un crecimiento grande. Y ya en el último periodo, pues 90 millones de euros, 90,1 millones de euros al entramado de proveedores. Es decir, el crecimiento de los ingresos del señor Sánchez es exponencial, pero está dado a su mayor venta a las sociedades del entramado de proveedores de Fórum Filatélico. El señor Sánchez es un importante comerciante de filatelia, muchos filatélicos pueden decir que le han vendido, pero el destino es este y solamente este, porque si estos
crecimientos hubieran sido con otros clientes, a lo mejor pues hubieran sido otras las conclusiones, pero es que siempre al final es el entramado de proveedores de Forum que dirige Carlos Yurta. Y bueno, el análisis de los pagos, pues insisto, no tenemos claro los destinos del dinero, simplemente que en muchas ocasiones pues va hacia sociedades, por ejemplo, marco aquí varias sociedades como Vimeo, Cojo, Scodipark e Ibis Finance Overseas. Estas sociedades todas están gestionadas por un despacho fiduciario de Ginebra que se llama Filges, que es el mismo que ha hecho la contabilidad de la sociedad, Primanar, sí, Corporation en Ginebra, la sucursal, no me salía la palabra, la sucursal en Ginebra, cuyo administrador de ellos es Pascal Lorenzi, que reside en Tailandia. También hay varias personas más de Tailandia que reciben dinero. En fin, bueno, ahí pongo algunos ejemplos de entidades financieras que reciben el dinero sin que sepamos qué es. Le quiero comentar al tribunal lo que digo. Tengo claro el origen de los ingresos, no tengo tan claro a dónde va el dinero, pero sí vemos que hay facturación de, en principio, de filatelia de personas que no tenemos muy claro que tengan filatelia. Los cobros y pagos del año 2005 y 2006 además ponen de manifiesto que la enorme importancia que adquiere el señor Sánchez en relación con la totalidad de los pagos a proveedores de Forum Filatélico. Fijemos que el total de pagos de proveedores a proveedores de Forum Filatélico en este periodo, que es de 176 millones, si excluimos Sprimeste, son 124, y el señor Sánchez está recibiendo 90, es decir, está recibiendo el 70 y tantos %. Para darnos una idea de la importancia que como proveedor obtiene, pues por ejemplo en este periodo, voy a mirarlo porque lo anoté, Crimpen, y creo que lo digo en mi informe también, Crimpen estaba facturando 27 millones. En todo caso, nos surgen, como hemos dicho, dudas de a dónde van realmente los pagos. Por ejemplo, hay unos pagos que se hacen a este ciudadano chino, Zhuge Wenhai. Fíjense que la cuenta de Reiko Holdings hace un pago a este señor el día 20 de noviembre de 190.000 euros. La justificación o la orden de pago va con una justificación que dice que son sellos de Kirguistán, o que interpretamos que sellos de Kirguistán, pero pone Kirg. Y curiosamente, un mes después vuelven 190.000 euros, pero en este caso a una cuenta de Jesús Sánchez pagado por este mismo señor. Que otra vez dinero que va y vuelve, que se le paga a este señor, y un mes después vuelve a otra cuenta, en este caso del señor Jesús Sánchez, ya personal. Bueno, no hemos encontrado relación de este señor con la filatelia. La única persona que hemos podido identificar es un ciudadano chino propietario de sociedades en la República Democrática del Congo. Bien, y ya por último, una operación que también nos ha parecido significativa, que se produce en los meses de octubre y noviembre y diciembre del año 2005, en las cuales, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto también claramente cómo los movimientos de mercancías sirven para el movimiento de efectivo, y fundamentalmente para el movimiento de efectivo. Y creo que esto ya con esto acabamos lo más destacado de este segundo informe. Hay una mercancía que está en Pozuelo de Alarcón, sede de Ati Creative, que se vende, o que se transporta, mejor dicho, en octubre del año 2005 al aeropuerto de Ginebra, a las instalaciones del señor Sánchez. Esa mercancía en el mes de noviembre es vuelta a transportar desde Ginebra a Madrid y finalmente es vendida y entregada en Forum Filatélico en diciembre del año 2005. Los albaranes está extensamente explicado en nuestro informe. Y los albaranes, desde aquí solamente destacar esta nota
que se incauta en la sede de Spineste, que firma el señor Tejero y que dice Belén. Por otra parte, necesito saber la dirección del transitario o aduanero que gestiona tus despachos para remitirle los 2 envíos procedentes de Suiza, cuyo desglose te adjunto, dirigidos a Spineste Sociedad Limitada. La empresa que enviará los sellos es NatWest Finance Consulting Limited, es una sociedad del señor Sánchez. Pero lo significativo de todo esto es que son los que están los que están en los extremos, los que saben que la mercancía le va a llegar. Es decir, que ¿para qué necesitan los responsables de Atrio Creative pasar por Ginebra una mercancía que saben que va a llegar otra vez a Madrid? Y además les dicen quién va a ser la persona, o mejor dicho, la sociedad que va a hacer la facturación. Pues a mí me parece que hay bastantes gastos que nos podemos evitar si no pasamos la mercancía por el aeropuerto de Ginebra. Entonces los pagos a NatWest Finance Consulting pues no estarán igualmente justificados. Y además esta mercancía finalmente acaba en Forum Filatélico, facturada por Spineste. Es más, está claro que se conoce perfectamente el origen. En este caso es Gemma del Río la que le comunica a Creative Investment que hay algunas faltas en esa mercancía y que por lo tanto que en el lote nos falta un año completo del año 62 en el lote de NatWest Finance Consulting, es decir, quien ha comprado los sellos se lo dice a quien inicialmente los ha vendido sin hacer ninguna comunicación. Esta sociedad intermedia que saben perfectamente, entiendo que es es la sociedad que tiene que facturar. La cadena de facturación la vemos a continuación. Atrio Creative facturan, estamos en la facturación, facturan a O'Brien Filatelli, que es una sociedad del Reino Unido, en el mes de octubre de 2005. O'Brien Filatelli es una sociedad constituida poco antes, en el mes de julio, con 100 libras de capital. El administrador de esta sociedad es Ingenieur Sculteti, socio de Jean-François Saint-Logan en Fincorpo. Es una sociedad que nunca ha presentado cuentas en el Reino Unido y que se ha disuelto en el año 2007 y que su propietario real es el señor Sánchez. Luego la facturación, no conocemos que exista ninguna facturación entre O'Brien y NatWest. Luego hay una facturación de NatWest, que es la que se comunicaba que iba a enviar los sellos desde Ginebra a Spineste en noviembre de 2005 y a su vez de Spineste Forum en diciembre de 2005. NatWest Finance Consulting es una sociedad británica que se constituyó años antes, año 2002, por ciudadanos de nacionalidad ucraniana. Tiene un capital de 4 libras, pendiente de desembolso. En otras ocasiones creo que en algún otro documento se habla de 2 libras. A lo mejor ese es el capital realmente aportado. Es una sociedad que se declara inactiva, es decir, que en el Reino Unido no declara que haga operaciones. Y que de junio de 2005 a mayo de 2006 su administrador fue el propio Jesús Sánchez. En febrero del año 2005, cuando hay movimientos de efectivo, la apoderada es Natalia Olinik, esposa del señor Philipp Witze, que es el gestor bancario tanto del señor Amán como del señor Sánchez en Suiza. Y luego finalmente los movimientos financieros. El aumento que hemos visto de mercancía justifica los movimientos financieros de arriba, es decir, como fueron a comprar de Spineste y Spineste ha cobrado de NatWest Finance Consulting, pues el dinero va en este sentido, la mercancía ha ido en sentido contrario, entonces de NatWest Finance Consulting supuestamente a Spineste y de ahí a Forum. Los movimientos de salida de dinero de Forum se producen en diciembre y enero del 2005, de Spineste hacia NatWest en diciembre de 2005 también. Entonces esto debería ir a pagar la mercancía de Atrio Creative, pero no, esto va a una cuenta personal de Philipp Witze en Ucrania y en análisis de esa cuenta, que está también en nuestras hojas de trabajo, lo único que vemos es retiradas en efectivo por parte del señor Witze y otras transferencias a cuentas propias en el mismo Banco de Ucrania o a cuentas en Francia en Annecy. Yo no sé si aquí, sinceramente no lo he seguido, no sé si sí he seguido que se dijo que este dinero se iba a devolver, no sé si se han aportado ya justificantes de la devolución de este dinero
Bueno, no ha sido así. En todo caso, luego no fue a pagar inicialmente esa mercancía. El dinero que lleva Atio Creative se paga además con unos cheques a favor de Atio Creative, que aunque supuestamente lo tiene que pagar la sociedad O'Brien Philately, que es aquella a la que Atio Creative vendió, son unos cheques bancarios que se cargan en cuentas de Tosley World, otra sociedad del señor Sánchez.